Bueno, buenas tardes. Gracias por estar en esta presentación, gracias por haber venido. Estamos reunidos para presentar un libro, pero entiendo que es algo bastante más que eso. Estamos para evocar también a un amigo que es el autor de esta obra, en definitiva, ¿no? Y para quienes hemos tenido el privilegio de conocer a Marcelo Bernet, sabemos la pasión que tenía por la causa Malvinas. Para él, además de una causa nacional, también era una causa familiar. Y aun cuando ya no está con nosotros, esa causa sigue y seguirá hasta que un día finalmente podamos decir que las Islas Malvinas han sido restituidas a su patria, ¿no? Gracias a los combatientes de Malvinas, que hoy también están aquí representados por Jorge Torres, que además está en representación del observatorio, y quien hoy presenta el libro Malvinas, mi casa, de Marcelo Luis Bernet, y su hija Clara, que ha venido especialmente aquí a estar con nosotros, sabiendo que hay un poco de su papá también acá en Viedma, donde supo trabajar y hacer buenos amigos. Quiero pedir un fuerte aplauso para Clara. Y también un aplauso, queridas Islas Malvinas, aquí estamos. Bueno, en un ratito vamos a hacer una breve reseña del libro, pero me gustaría que antes de eso rompamos un poco el hielo y a Clara le diga unas palabras. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Me ha tocado estar en este tiempo, desde que Malvinas mi casa salió a la luz, anduvo circulando ya por muchos lugares y por muchos lados, estar en este lugar, frente a distintos auditorios, y uno viene, se va ya como curtiendo, se pone el cassette, ¿no? Y siempre con pasión, siempre con energía, siempre, bueno, con lo que nos convoca a todos y a todas, la cuestión Malvinas. Y más en esta posta, de alguna manera, que asumimos con mi hermano José Luis, de continuar pasando la voz, ¿no? De esta historia grande, linda, que es familiar, pero que es plural y que nos pertenece a todos y a todas las argentinas. Pero sí, como bien decía Chavo, estar aquí hoy en Viedma me enfrenta a algo que hace un tiempo largo no sentía, que era esto de estar en un lugar donde mi viejo hizo también, así como de Malvinas su casa, también hizo de Viedma, de la comarca, de la provincia de Río Negro, también su casa. Le contaba que desde que crucé el puente, enseguida, ¿no? Lo tuve tan presente, así que disculpen, sepan disculpar la emoción también de este día. Y no solamente, además, aquí ha sido espacio y territorio donde papá hizo suya también durante un tiempo, de 2012 a 2014, su casa, sino que también embarcado siempre en proyectos colectivos, siempre a muchos y a muchas, a lo que siempre consideró causas justas, como lo es Malvinas. Más allá del vínculo familiar que nos ata a Malvinas, que ahora, bueno, trataré de meterme un poquito. Sí, claramente creo que a mi viejo lo que le picaba era que Malvinas es una causa justa como la que persiguió y se metió
desde siempre, desde siempre. Y siempre además movido y en gesta, siempre con otros, porque así que también que el libro Malvinas mi casa se haya publicado tras su muerte, también junto a muchos, también que haya sido una gesta colectiva, también una gesta de amigos. El Chavo decía, supo hacerse amigos. Si algo además hacía mi viejo, entre otras cosas, era hacerse amigos entrañables. No bastaba mucho tiempo, pero era claramente generaba lazos fuertes, entrañables, perdurables. Y así fue que Malvinas mi casa vio la luz también, gracias a esos tejidos de amor que mi viejo hacía fuerte. Y fue así como Uriel Ehrlich, un gran investigador de la causa Malvinas, un gran militante, una gran pérdida también, falleció hace 2 años, muy joven, muy joven. En pleno proceso de desmalvinización, nos vino a ver, nos llamó y nos dijo, este libro tiene que salir, el libro de Marcelo tiene que salir. Y es así que comenzamos, junto a mi hermano José Luis, Uriel, después se sumó la gente de Editorial M, una editorial platense del barrio, también mi papá, con su corazón en todos los lugares donde habitó, pero claramente platense, acá lo tenemos a Néstor, a Néstor Busso también, que lo supo conocer y se superó cruzar también en sus adolescencias y juventudes. Así que bueno, fundamentalmente y principalmente muy conmovida de estar acá. Porque este fue escenario, fue su casa durante un tiempo, porque este también fue escenario de esas luchas colectivas que emprendió junto a muchos en esa oportunidad, junto a Marta Riola y muchos compañeros y compañeras, que ahora sería injusto porque no me voy a acordar de todos. Sí recuerdo, bueno, tantas cosas. El trabajo con los pibes de integración en Chipoleti, me acuerdo, muy fuerte. La recuperación de plazas, donde los pibes y las pibas eran protagonistas, esos pibes que estaban señalados como peligrosos, de repente terminaban convirtiéndose, bueno, en aquellos cuidadores y gestores, ¿no?, de espacios comunitarios, como por ejemplo eran plazas, canchas de fútbol, donde de repente se movilizaban no solamente un espacio, un momento, un estar, sino que también una resignificación de lo que ese pibe o lo que esa piba significaba y podía dar para esa comunidad. También de esa gesta y de ese momento fue un proyecto que con los compañeros y las compañeras tuvieron, que fue Tierra y Agua, que finalmente no se pudo llevar a cabo en Río Negro, pero que fue el germen, fue la semilla del proyecto de Cuidadores de la Casa Común, que hoy tan hermosamente también nos reciben, que han preparado amorosamente este encuentro, y que también fue el último proyecto de mi viejo, junto a Marta, y estar visitando acá en Viedma hoy y ver a estos pibes, a estas pibas, viviendo, construyendo,
una posibilidad distinta de relacionarnos, de construir, de trabajar, de relacionarnos con nosotros, de relacionarnos con nuestra tierra, con nuestros barrios, diciendo basta. Hoy en el día de San Francisco de Asís, que también de alguna manera nos patrocina ahí a los cuidadores de la Casa Común, se estrenó en redes, los invito a todos y a todas a que la vean, a que la escuchen. Pronto lo verán también en video, pero que escuchen la cantata de Cuidadores de la Casa Común. Y ahí creo que es el tema 4, Puertas de la Patagonia. Está Lucas, uno de nuestros cuidadores, ahí poniéndole la voz, poniéndole palabra y denunciando, ¿no? Denunciando y convocando a vivir de otra manera. Así que bueno, le estoy haciendo larga esta introducción y esta conmemoración de mi viejo, pero todo eso me pasa en el corazón y en el cuerpo y en todos lados con mi viejo acá en Vierna. Gracias a Estela, a Estelita que anda por ahí seguro, a Claudia, Claudia Peralta, que fue parte de esa gestión que mencionábamos en seguridad, en participación comunitaria. Fíjense que esto lo había mencionado en dónde, seguramente ustedes quizás ya muchos de acá lo sabían, en dónde era esa gestión donde pasaban todas estas cosas. Y es en seguridad, que a veces está tan vinculada a cuestiones a veces muy ajenas, ¿no? A pibes y a pibas reconstruyendo casas, reconstruyendo plazas, escuelas, pensando en proyectos de integración, de trabajo, ¿no? A veces seguridad está tan alejado y tendría que estar tan cerquita, tendría que ser todos los que no sabían que estaban como secretaria de seguridad y director de seguridad, mi padre, de la provincia de Buenos Aires, entre lo que yo dije, decían, claro, estaban en seguridad, no en desarrollo, no, estaban en seguridad. Bueno, y además, estar hoy aquí, en este espacio, no solamente me lleva a lo que fue la casa de mi papá durante esos 2 intensos años, no solamente me lleva a la cuna de Cuidadores de la Casa Común, del que soy parte, orgullosamente parte, de esta red que hoy está en 20 provincias, que está en cientos y cientos de barrios populares, con la esperanza del trabajo y de una nueva forma de vivir y de relacionarnos. Sino que además estoy, como decía Lucas, nuestro cuidador, en las puertas de la Patagonia, de ese proyecto también grande que incluye Malvinas, en ese escenario también que supo ser escenario de esta otra gran gesta que fue ese poblamiento y ese pueblo argentino en Malvinas, que latió, vivió con fuerza desde 1826 hasta 1833. Y que tuvo además acá, a este espacio, acá Carmen de Patagones, acá tenemos al exterior, que me muero de ganas de que también te sumes, y también es parte también de esta propuesta de hoy, de poder pasar la voz, de poder intercambiar, bueno, compartir. Pero fue este escenario también la puerta a Malvinas. Ustedes saben que Carmen de Patagones fue la primera comandancia de la provincia de Buenos Aires, de ese proyecto argentino de las Provincias Unidas, ese proyecto argentino, bueno, que imagínense en ese momento, década del 20, el quilombo que era esto. Hablando así, puede seguir, el chavo, el quilombo que era esto. Carmen de Patagones es la primera comandancia, y la segunda comandancia de Buenos Aires es
político y militar de Malvinas es Luis Bernet, y ahí llegamos, los Bernet, a enlazarnos con esta historia. La creación de la comandancia data de 1829, pero como les contaba, la relación de Bernet, de Luis Bernet, con las islas, comenzó tiempo atrás. Comienza en 1823, comienza como un proyecto de negocio, de generación de estancias en Malvinas. Agarre de ganado, en primer lugar, arranca por el laburo, arranca por el trabajo. Allí, tras unas primeras expediciones fallidas en 1824, en 1826, llega por primera vez él a Malvinas, llega con un grupo de gauchos a caballo, llega con la idea de generar estas estancias para el agarre y la cría de ganado en estas tierras. Y por supuesto, quien va a laburar, quien va a trabajar, empieza a hacer suya esa tierra. Y no solamente además empieza a ser suya esa tierra a modo personal, sino también compartido con otros. Es así que allí van entonces trabajadores rurales provenientes de distintos lugares del país, de ese país en construcción, de ese proyecto de patria, de Entre Ríos, de Corrientes, de provincia de Buenos Aires, de Uruguay. Y es así como ese proyecto, que comienza siendo un proyecto de hacienda, un proyecto de comercio, un proyecto de estancias, termina siendo un proyecto de poblamiento, un proyecto de fundar un pueblo en la isla Soledad, de generar el acto de soberanía seguramente más incuestionable, además de que nos asisten desde ya muchos documentos, papeles, pero el de generar, el de crear un pueblo, levantar casas, parir hijos, trabajar la tierra, enterrar a nuestros hijos, enamorarnos, casarnos, tener fiestas, dolores, claramente es un ejercicio de soberanía. Y por supuesto en ese 1826, cuando Bernet enfila proa para Malvinas, ¿a dónde va? A Carmen de Patagones. Carmen de Patagones, además, aquí se reabastecía, era puerto además de reabastecimiento de todos aquellos que enfilaban más al sur, más al Cabo de Hornos, por supuesto, y también, bueno, en esta travesía Malvinas. Aquí ya había entablado, desde 1824, relaciones fuertes en otras expediciones que había tenido también a la Patagonia, al fuerte San José, en esta península de Valdés. En esa oportunidad, 1824, había ya entablado relaciones con Martín Lacarra, comandante de acá de Patagones, y con Fernando Alfaro, el juez de paz, que además con el que había entablado relaciones comerciales y personales, como solía ser Luis Bernet en general en todos sus, lo que por lo menos nos dejan ver los documentos. Aquí en el puerto de Patagones, en el medio además de esas, de esos momentos tan difíciles para la patria, de aquí salieron, por ejemplo, según consta en los escritos de Bernet, que hoy están como tesoro de todos los argentinos y argentinas en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Luis Bernet, todo lo necesario para una colonia de 100 habitantes.
Así se llama una de las anotaciones. Vernet era un obsesivo anotador de todo. Para los que conocen a mi viejo, a veces yo cuando leo también, vieron que andaba siempre con el cuadernito y anotaba todo y hacía dibujitos, y cuando me encuentro frente a los manuscritos de Vernet, me acuerdo tanto, digo, qué cosa, ¿no? Lo que es la sangre. Y entre sus papeles, por ejemplo, hay un papelito con todo lo necesario para una colonia de 100 habitantes. Y ese era el papelito que le tenía que entregar a Alfaro. O sea, estaba haciendo la lista de compras que le tenía que entregar acá a Fernando Alfaro para poder hacer real y carne ese pueblo. Porque en esa lista encontramos botas, encontramos chimancos, sombreros, ollas, cuchillos, tenedores. Y cuando empezamos a pensar, ¿no?, en esos utensilios y en esas vestimentas, en esos clavos, en esos martillos, claramente empezamos a ver a ese pueblo. Que si hay martillos, hay quien los empuña. Si hay sombreros, hay cabezas abajo para abrigar y proteger. Si hay paños, es para hacer la ropa. Si hay tablas y tablones, son para construir las casas. Y todo eso, de alguna manera, fíjense cómo, además, este espacio y este lugar de estar hoy me une también a la puerta a Malvinas. En 1829, para 1828, este pueblo y esta colonia, este proyecto de Vernet, de todo lo necesario para una colonia de 100 habitantes, para 1828 se iba acercando. Y para 1829, cuando finalmente se crea la Comandancia Político y Militar de Malvinas, ya es casi un hecho. Hacia allí, el decreto del 10 de junio, además de crear la comandancia, en uno de sus articulados, fija la residencia del comandante en las islas. Y lo nombra también a Luis Vernet comandante. Eso significa que Luis Vernet, en esa oportunidad, en 1829, no va a Malvinas solo, va a Malvinas con su familia, va a Malvinas para quedarse. Lo acompaña su esposa, María Sáez, lo acompañan también sus hijos, Luis Emilio, Luisa y Sofía, que apenas camina. María va embarazada, va a parir en las islas, va a parir una nena, Matilde, a quien la conocerán siempre, toda su vida, como Malvina Vernet, la primera mujercita en llevar el nombre de nuestras islas. Y no va solo la familia de Vernet, además que va la familia, va el piano de María, va la loza, va la casa entera, sino que también van 23 familias que se van a sumar a esa población existente que les contaba que desde 1826 poblaban las islas, estos trabajadores rurales que hasta allí habían llegado desde 1826 hasta este 1829. En esta oportunidad, estas 23 familias están compuestas por hombres y mujeres que van a buscar un destino, procedentes de distintos lugares, holandeses, alemanes, irlandeses. Algunos dicen un jamaiquino, mi papá dice que hay un carpintero jamaiquino que la verdad nunca lo encontré. Pero ¿por qué no?
y que llegan en 1829, en la Betsy, tras el nombramiento de Bernet, llegan a Malvinas con la intención clara de levantar allí su casa. El diario de Malvinas Mi Casa, el libro de Malvinas Mi Casa, tiene como corazón el diario de María Sáez, esposa de Luis Bernet, quien lleva un diario durante los primeros 6 meses de su estadía en las islas, desde que llega, desde que arriba, hasta diciembre de 1829. Ese es el corazón de Malvinas Mi Casa. El diario completo, que hoy también es tesoro de todos los argentinos y argentinas en el Archivo General de la Nación, junto a otro diario maravilloso que da cuenta de esta gran gesta, que es el diario de Emilio Bernet, hermano de Luis Bernet. Les muestro además, que es un trabajo maravilloso que hizo Silvina Gutiérrez, una investigadora del Museo Malvinas de Buenos Aires, que es un diario muy interesante y muy rico porque es un diario más extenso en el tiempo, cubre de 1828 a 1831. Silvina tuvo el buen tino de ponerle así se construyó Malvinas, y efectivamente es lo que uno siente al leer a Emilio, esa construcción, ese trabajo. Volviendo a Malvinas Mi Casa, el corazón, les decía que son las palabras de esta mujer, estos registros que va tomando María, claramente no para la posteridad. Bueno, son un formato bien de época también, pero que hoy se convierten en un testimonio valioso de esta historia. Historia poco conocida a veces. Y además en esta mirada de María, en esta mirada también de mujer, nos acerca y nos abre las islas desde una perspectiva también poco explorada. A través de María sentimos las islas. Los invito a todos y a todas a meterse en esas palabras, en ese registro de Malvinas. Y digo que nos permite sentirla, yo creo que por Mina también, perdonen, ¿no? Todos los... de esa cosa bien vivencial, de poner el cuerpo. María, no como el explorador que registra en el cuaderno, como Bernet, que quizás meticulosamente ve, no cuánto, o Emilio se la pasa contando cabeza de vaca y toro y persiguiendo baguales y contando. María prueba, toma, toca, se acuesta en el pasto, toma agua, se la pasa tomando agua y comparándola con el agua turbia y rancia de la gran ciudad de Buenos Aires. Nos la transmite así. A través del diario de María y a través de sus palabras y de su mirada, podemos conocer las islas y podemos sentirlas claramente. Les quería traer hoy unas palabritas de un momento de este diario que tiene más que ver con una fiesta popular, que tiene que ver más con quizás un día solemne, ¿no? Quizás no como estos donde María se largaba a caminar con los chiquitos, como lo llama ella, a que Sofía ruede y que nos cuenta que rueda, que se le apareció así un conejo y se asustó. Bueno, un día de solemnidad y de fiesta popular, un día que me encanta y que quizás en el almanaque malvinero lo tenemos medio perdido, que es el 30 de agosto de 1829. El 10 de junio lo nombran a
Bernet comandante, crea la comandancia. Días después parte la Betsy, se llega, entre que se acomoda, esperan el buen día, terminan de techar las casas. Llega el 30 de agosto, día en que Luis Bernet decide tomar posesión formal de estas islas. Y María lo registra. Se los voy a leer. Y dice, domingo 30 de agosto, muy buen día de Santa Rosa de Lima, y por lo que determina Bernet tomar hoy posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires. A las 12 se reunieron los habitantes. Se enarboló la bandera nacional, a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos, repitiéndose sin cesar el viva la patria. Puse a cada uno en el sombrero con cinta los dos colores que distinguen nuestra bandera. Se dio a reconocer el comandante. Se me olvidaba decir que Loreto llegó ayer. Ese tinte, ¿no? Loreto era su hermana, que desde 1828 vive ahí en las islas. De 1826, él llega desde el 24 con Areguatí, ¿no? Loreto es de los antiguos pobladores. Me gusta particularmente este día del 30 de agosto por muchas cuestiones. Porque nuevamente vemos ese pueblo, porque nuevamente encarnamos esa soberanía. Dice, se reunieron los habitantes, ¿no? Se enarboló la bandera. Puse los colores de la patria, 2 cintas, en los sombreros. Y ahí de nuevo, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí abajo de esos sombreros? ¿Quiénes estaban reunidos frente al mástil? Eran alrededor de 100 ya con las 23 familias, más los trabajadores rurales que estaban, más también la población de afro que recaló en Malvinas y que también fueron recogidos casi en su totalidad de acá de Patagones, en el medio, en el marco de la guerra con el Brasil, y que terminaron siendo, bueno, colonos. No sé con cuánto entusiasmo, no sé, en el medio de ese lío, pero sí que eran parte de esa población. Sí que además, como ese día, como el 30 de agosto, también los negros y las negras hacían fiesta todos los domingos. Eso sí lo podemos ver en estos documentos. Pero volviendo a este 30 de agosto, nuevamente vemos ahí el pueblo, vemos fiesta popular. Por el diario de Emilio nos enteramos que estuvieron hasta tarde tirando al blanco, comiendo asado con cuero, que hubo palo enjabonado, un montón de cosas. Y también porque después, con la proclama de Luis Bernet ese día, mientras se enarbolaba la bandera, también nos revela y nos dice que ese 30 de agosto no fue elegido. Ya María nos dice, 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Y Bernet nos cuenta en su proclama, si me permiten la leo, es cortita, pero como para que nos imaginemos ese día, que hay buen día, hay buen sol, no hay tanto viento. Y dice así Luis Bernet: el comandante político y militar, nombrado por el Superior Gobierno de Buenos Aires, en conformidad con el decreto de 10 de junio que se acabó de haceros público, ha elegido este día, aniversario de Santa Rosa de Lima, patrona de la América, para ejercer de nuevo un acto de formal dominio que tiene la República de Buenos Aires sobre estas Islas Malvinas, las de Tierra del Fuego y sus adyacentes y demás territorios desde donde acaba la comandancia de Patagones hasta el Cabo de Hornos. Y al efecto ha enarbolado en este día el pabellón de la República, saludándolo en la mejor forma que permite
el naciente estado de esta población. El comandante espera que cada uno de los habitantes dará en todo tiempo de subordinación a las leyes, viviendo como hermanos en unión y armonía, a fin que con el incremento de población que se espera y que el superior gobierno ha prometido fomentar y proteger, nazca en su territorio austral una población que haga honor a la República cuyo dominio reconocemos. ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 La comandancia de Malvinas y el pueblo de Malvinas frente al mástil nace bajo el signo de América. Nace en el marco de un proyecto político que hasta el día de hoy está en tensiones, por supuesto, voy a decir mierda que está en tensiones, pero bueno, ya está. Nos dice Bernet acá también, para ejercer un nuevo acto formal de dominio, es un nuevo acto. Desde que nacimos en ese proyecto tan inicial en 1810, con la Revolución de Mayo, ya las Malvinas están en nuestros papeles, en nuestro proyecto. El primer documento que consta Malvinas es de 5 días después, del 30 de mayo de 1810, 5 días después de la Revolución de Mayo, donde se fija presupuesto, donde el nuevo gobierno debe fijar presupuesto por deudas adquiridas, o sea, también heredadas por la pesada herencia, digamos. En 1813 tenemos también pedidos y permisos para poder explotar recursos naturales de las islas, en las islas. En 1816 lo tenemos a San Martín desesperado diciendo: traigan soldados de Malvinas, de Patagones, los necesitamos. Era ya medio inexacto porque ya no había muchos soldados, muchos presos en Malvinas, pero claramente está en nuestro registro de territorio. Tenemos en 1820 el primer izamiento, el 6 de noviembre, que hace poquito cumplimos los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina, la bandera de Belgrano en las islas, al tiempo que esa bandera de Belgrano entraba a Perú, al tiempo que Belgrano moría, y al tiempo que esa bandera flameando en ese sueño entrando en Perú también lo hacía en el confín sur y sur de ese continente. Esto es nada más al pasar para que les quede las ganas de leerlo, pero este fue el último relato que papá escribió en su libro, ese primer izamiento. Y si permite ahí también contar, los documentos con los que contamos, una historia llena de baches, y que entonces él dice, cuando la historia nos deja agujeros, también nos deja las posibilidades de ir llenando, ¿no? Pero no quiero meterme e irme de este 30 de agosto, pero ahí, en ese primer izamiento de esa bandera, además de estar David Shewen, que fue el comandante de la expedición, está también un jovencito, Luciano Castelli, hijo del orador de la Revolución. ¿Qué hace ahí? ¿No? En ese 1820 tan compulsionado, ¿no? Mientras moría, hacía poquito, moría Belgrano, mientras San Martín intentaba el norte. ¿Qué hacía Luciano Castelli enarbolando la bandera argentina en Malvinas? Y ahí no saben, imagínense los que lo conocen a mi viejo, que saben que le gustaba contar cuentos, imagínense todo lo que puede tejer a partir de ahí.
Pero volviendo a Vernet y este 30 de agosto, al día de Santa Rosa de Lima, patrona de la América, que nos delimita tan tempranamente este espacio, ¿no? Desde Carmen de Patagones hasta el Cabo de Hornos, que nos pone también a la ley, nos pone también cuál es su función, que es la de proteger los recursos naturales, ¿no? Que es la de ejercer soberanía sobre ese territorio y hacer cumplir las leyes de esa patria. Ese mandato es el que va a asignar también el destino de Malvinas, el destino de este pueblo y el destino de nosotros como pueblo de Malvinas. Porque es ese cumplimiento de las leyes, es esa defensa de nuestros recursos naturales que va a llevar a la destrucción de la colonia, primero en 1832 por parte de unas goletas norteamericanas y del gobierno norteamericano, porque después es una goleta oficial la que destruye la colonia, dejando también tierra fértil para la usurpación de la otra potencia, de la potencia del Reino Unido, que hasta el día de hoy ocupan de manera ilegal nuestras islas. Les quería traer esta historia, apenas un poquito de esta historia, para ir poniendo a estas Malvinas también en este contexto grande, esta historia larga de Malvinas. Acá lo tenemos a los excombatientes. En este año tan particular de los 40 años, me ha tocado compartir muchas mesas con compañeros combatientes que de manera natural hemos convivido y hemos contado esta historia de Malvinas y a la guerra, poniéndola también en este contexto grande. Claramente, como dijo el Chavo, volveremos a Malvinas, y como dicen también y nos señalan los excombatientes y todos aquellos y aquellas, como María que puso el cuerpo también, que volveremos a esa porción de patria y que esta posibilidad de poner a Malvinas, estas islas que durante tanto tiempo las hemos representado tan desgajadas de nuestro continente, del continente, están flotando solas, ¿no? Bajo el manto de neblinas, en el medio del mar, que de repente se nos empiecen a representar con otras representaciones, como por ejemplo la que hoy tenemos, también fruto de otra gesta larga de muchos y muchas, con ese mapa bicontinental que nos sitúa, ¿no? Que nos sitúa, nos hace una representación de esas islas atadas al continente, siendo parte absolutamente del continente, sin duda, que nos proyecta hacia la Antártida, que nos habla no solamente de Malvinas, sino de nosotros como país y como continente bicontinental, como un país bicontinental, como un país también bioceánico, que nos enfrenta al mar, a un mar que tantas veces le damos la espalda. Y estos
Y estas mujeres que nos dejan testimonio, que nos dejaron testimonio de lo que allí vivieron, de lo que allí hicieron suyo, y que hoy es nuestra historia. Es legado para nosotros, es deber para nosotros y nosotras de que también emerjan, de que también sean escuchados, de que también nos los apropiemos, que los sumemos a esta historia larga de Malvinas y a esta historia larga de injusticia. Y que después fue encarnado, insisto, por muchos y muchas también, incluso después de 1833. Claramente, por aquellos que fueron en 1982 a la guerra, como también en los hombres y mujeres que fueron después de 1965 hasta la guerra a trabajar a Malvinas, las maestras que fueron a enseñar español, las empresas estatales argentinas que también hicieron pie en las islas, los proyectos que hubo de poder recuperar de manera pacífica y consensuada nuestra soberanía. Con esto termino. Pasándoles este compromiso, sobre todo acá a los cuidadores y a las cuidadoras, que además está acá el proyecto de turismo comunitario que es tan hermoso, me gusta tanto, de pasar estas voces, de hacerlas nuestras, de pasar esta historia grande, esta historia larga, porque es la manera en la que vamos a vencer en esta contienda. En poder, si podemos hilvanar esta historia, si podemos contarla, si podemos denunciar este atropello de las potencias, si podemos decir con todos los argumentos que nos asisten, que son muchos, compañeros y compañeras, son muchos, que no vamos a permitir, que no queremos un mundo donde siempre la relación del más fuerte impere sobre los derechos de los pueblos, que no vamos a permitir, que no nos resignamos a que esas sean las reglas del juego, que nos asiste la razón, que nos asiste el derecho y que nos asiste el derecho más grande que tiene un pueblo, que es el haber hecho suya una tierra, haberla trabajado, haber construido allí sus casas, haber tenido fiestas, haber tenido entierros, haber parido hijos. Así que bueno, con esto me despido agradeciéndoles. Me despido no porque, insisto, hablamos, y bueno, ahora va a hablar el compañero, y hablamos también la conversa, que es lo más lindo y lo más rico. Pero muy agradecida, muy emocionada, muy emocionada. Y bueno, espero haber aportado algo y haber también, de alguna manera, traído a mi viejo, a Marcelo, a este lugar que también fue su casa, y que así además no solamente dejó sus amigos, dejó sus proyectos, también ahora encarnado, el proyecto de él y de tantos, encarnado ahora tan hermosamente en el proyecto de cuidadores de la casa común, en estas caras que veo aquí.
sino también, ustedes saben que papá era un poeta. Papá siempre decía, bueno, ¿qué sos? Y tenía que llenar, por ejemplo, llenar esos formularios aburridos bueno, que se dedica, profesión, estudios, él siempre ponía poeta. Y eso es lo que él siempre se consideró, el poeta de la tribu. Y recién recordábamos con Néstor Busso, aquí presente, una presentación de un libro de poemas que hizo acá en Viedma, en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, donde hizo un adelanto de un libro que después lo publicarían unos meses antes de su muerte, que se llamó Breviario y álbum de figuritas, y que uno de los capítulos, lamentablemente no pude traer el libro, no lo encontraba, pero sí lo fotocopié, que se llama, uno de los capítulos se llama Cuaderno de Provincia, Río Negro, julio 2012, marzo 2014, y si me permiten me despido con esas palabritas. Son todos poemitas muy cortitos. Estos son 5 poemas, miren qué cortitos los 5. 1. Otra vez mi llanura y el llano olor del campo. 2. Al sur del río Colorado, la lejanía. Más parda, más parca, aquí la tierra deja hablar al cielo con más fuerza. 3. Hoy es el día menos pensado. Por la ruta me dejo llevar mirando el cielo. De pronto, las estrellas. 4. En casa de mi madre existe Dios. Bajo la ventanilla y el viento talla en mi frente un gesto de distancia. En la noche solo parece existir la ruta 22 y el viento y un cartel que dice que vamos para Viedma. 5. Casitas bajas, estrellas altas, Viedma. Y río, y río, y río. Negro en la noche, claro de día. Es mi casa por este largo domingo. Riego el jardín. ¿Qué decir más que gracias? Yo voy a ser breve. Quiero hablar en representación de Ángel, de Darío, que están aquí presentes, veteranos de guerra, y también el nombre del Observatorio Provincial Malvinas que tenemos aquí en la provincia, de los cuales aquí hay integrantes hoy, Osvaldo, Lili, hay mucho más, si alguien más llegó después, y disculpen no lo veo, pero bueno, somos un equipo que decimos esto: Malvinas no son 74 días de abril de 1982. Malvinas es esto que vos venís a contarnos. Malvinas son 500 años de historia, y eso es lo que hoy entendimos los veteranos de guerra aquí en la provincia de Río Negro. Que este testimonio que vos nos estás dando aquí en esta capilla, con esta audiencia pequeña, es muy importante, muchísimo, tanto como el que diste en la ONU, como el que fuiste a enfrentar a esa potencia enemiga histórica de nuestro país, y le dijiste lo mismo que vos nos dijiste a nosotros. Está en este trabajo que vos estás haciendo, torcer el brazo y hacer que un día se sienten, no estamos muy lejos de eso. Yo no pongo tiempo, no pongo años, pero no estamos muy lejos de eso. Tenemos que seguir. Allí donde vos estuviste, el enemigo histórico no se quiso sentar, mandó a sus representantes, mandó a los jefes. Entonces, yo tengo que simplemente agradecer tu trabajo, tu tesón, la de Luis Bernet, la de tu viejo, la de la familia Bernet, y eso nos tiene que servir en estos tiempos.
1828, 1826, 500 años, 400 años que las Malvinas son nuestras. Y este esfuerzo de tus familiares, este esfuerzo que vos estás haciendo y este esfuerzo que estamos, no tiene que ser en vano. Tenemos que seguir, creo, en esta y que realmente el enemigo histórico, vuelvo a decir, porque no tengo empacho en decir el enemigo histórico porque a algunos no les gusta la palabra, pero es así, de los albores de la patria son nuestro enemigo. Entonces tenemos que lograr torcer el brazo y lo vamos a torcer así. Acá hay mucho futuro, acá están los chicos, están los jóvenes y es en ellos donde tenemos que apoyarlos, es ahí donde queremos trabajar. Y te quiero decir que los veteranos de guerra de Río Negro estamos en esa tarea. Ya logramos entrar a la escuela, logramos entrar a las universidades, a la primaria, secundaria, a las universidades. Y la tarea que viene no es simple, no es fácil, pero sí tenemos mucho acompañamiento y cada vez un poco más. Aquí adentro hay profesionales, aquí adentro hay futuro y qué más lindo que hablar de Malvinas aquí. Así que el mensaje es ese. A los jóvenes, sigamos capacitándonos, sigamos escuchando nuestra historia de 500 años, no nos quedemos en los 74 días de Malvinas porque vamos a equivocarnos, vamos a estar discutiendo si fue o no fue la discusión de un borracho, si renació la democracia después, gracias o pos de eso. No nos quedemos en esa discusión pequeña. Acá la discusión que hay que dar es allá, en la ONU y ante el enemigo histórico de la patria. Así que, y las armas son estas, la perseverancia, la diplomacia y el reclamo permanente. No más armas, no más guerra. Se lo digo en nombre de Ángel y de Darío que están aquí y mío propio. La guerra no sirve, la guerra es miseria, la guerra es retroceso. Pero nos pasó una, la más reciente, no la olvidemos, pero no sirve. Lo que sirve es esto. Y el testimonio de Clara que hoy nos engrandece porque nos refuerza el trabajo que estamos haciendo en la provincia. Nosotros hablamos de Luis Bernet, hablamos de 1820, hablamos de cuando Malvinas fueron descubiertas y por qué nos corresponde, jurídica, geográfica e históricamente. Así que son y serán argentinas, nada más, no quiero decir más nada porque me voy a emocionar, pero gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Ah, bien. Los veteranos de la provincia, aquí hay parte de historia, parte de la profesión nuestra y está lo más importante que es el relato de 101 veteranos de esta lucha. El libro Malvinas mi casa, ahí para los excombatientes de Río Negro. Ahí está. Porque después también le quiero entregar algunos libros también, pero si quizás alguno quiere compartir algo, decir, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna evolución, algo para decir, vamos a abrir este espacio, sí. No, más que nada, bueno, primero decirte que estoy la verdad que promocionado de tener ahí y poder cambiar algunas cosas. Me gustaría si pudieras profundizar
datos más concretos que me los perdí. ¿Tiene el año y qué hizo? En 1820 es un tanto, como les contaba, la reconstrucción de ese 1820, de ese 6 de noviembre, con la heroína, que es un barco además corsario que después en el medio el gobierno de las Provincias Unidas lo convierte en barco oficial. O sea, hay muchas cuestiones en esa expedición de 1820 de Davy Jewett y su tripulación. Puedo decirle, profe, extrañas, o por lo menos que llaman a pensar y a ver cómo es una historia de una de las películas de que ven mis hijos, de Piratas del Caribe y más. Es maravillosa, es maravillosa, es maravillosa. La heroína, que es el barco, es esta embarcación que parte primero con distintos rumbos y después llega a principios de noviembre a Malvinas, supuestamente con esta orden secreta de izar el pabellón argentino en Malvinas, leer una proclama también, pero fundamentalmente también anunciar a los loberos allí presentes que a partir de ese momento regía también ahí las leyes de las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas, decía, y él las pone, las provincias, decía, creo que las mencionan, así las encuentro, las provincias, provincias sudamericanas las llama. Se juega además, no sabemos, quizás, bueno, es un norteamericano, vieron que nuestras preposiciones a veces son medio raras, quizás por otro, no sé, bueno, pero él la llama así. Lo conocemos, además no hay mucha documentación oficial, lo conocemos fundamentalmente, la fuente más fuerte es la de Weddell, la del marino, que ha dejado sus viajes al Polo Sur, bueno, esos relatos de viajeros de esa época, y conocemos el relato con más precisión a partir de lo que deja sentado James Weddell en sus crónicas de viaje. De la tripulación que parte de la heroína de Buenos Aires, hablando con sinceridad, no necesariamente estaba compuesta, como también lo eran, bueno, de hecho era así, enganchaba a la tripulación, había que enganchar la tripulación, o sea, se contaba con lo que había. Creo que eran alrededor de unas 40 personas, una cosa por el estilo, en la tripulación, y solo 5 eran voluntarios. De esos cinco voluntarios, uno era Luciano Castelli, quien sí, en un informe, otro de los documentos con los que sí contamos, es en un informe muy tremendo que escribe un mes después del izamiento, Jewett, el comandante Jewett, también un personaje interesantísimo. Otro tipo interesante en esta figura y en estas personas así panamericanas. En ese momento, bueno, el derrotero de la vida de él es muy interesante, la de este galés. Creo que era galés. Tremendo, ¿viste? Cuando uno dice qué cosa, cómo se van construyendo las cuestiones. Termina después en Brasil, termina enterrado allí, termina siendo también otro defensor grande de causas justas. Muy interesante el de este hombre. Pero lo cierto es que
que después de una travesía tremenda, donde el hambre, el escorbuto, las tempestades y todo arrecian y que deja además diezmada esa tripulación, que llega a Malvinas casi siendo una tripulación fantasma, pero que llega y se ponen, eso nos cuenta Wedel, sus trajes de gala. Wedel dice, estuvo inteligente porque realmente aquellos que vimos en qué estado llegó la tripulación y en qué estado llegó el barco, realmente logró pararlos bien. ¿Para qué? Para infundir el respeto de la misión que iba a hacer, que era la de decir, che, acá, ahora, nos piden permiso a nosotros. Si quieren cachar un globo, si quieren... porque además recordemos el contexto, mares del sur, mares del norte diezmados, mares del sur todavía ricos en nada más y nada menos, lo que era en ese momento el combustible del norte. ¿Cómo se prendían las luces de esas ciudades? De Londres, por ejemplo. Bueno, con los lobos, los mamíferos marinos del Mar del Sur. Entonces, estos hechos de soberanía y estas cuestiones, claramente, insisto nuevamente, porque a veces también no esta vida cotidiana de Malvinas y esta cuestión de bueno, del pueblo, sí, pero también claramente perseguían, y por eso están inscritas tan fuertemente, en un proyecto de país en el medio de realmente un caos absoluto, ¿no? Pero que sin embargo se sostuvo tremendamente. No tenemos mucha información sobre Luciano Castelli, sí que estuvo, sí que está, lo menciona y le agradece, además en ese informe tremendo que manda Jewett a las autoridades, pidiendo relevo, contando las peripecias, las sublevaciones, los motines, el escorbuto, la muerte, y sigue enalteciendo a ese joven Luciano Castelli, que sin él no hubiera podido enfrentar todo lo que se enfrentó. Sí sabemos que, y ahí es donde empieza además ahí las suspicacias y las cuestiones, que el que expide, digamos, la patente de ese barco y el dueño de alguna manera de esa embarcación es Lynch, es también es primo de Luciano, es sobrino de Castelli, como también a la vez de Belgrano. O sea, tenemos ahí algo que nos lo deja picando, nos lo deja servido. Lo tenemos a Belgrano muriendo, lo tenemos a ese sueño de Castelli de decir, si entramos a Perú, si rompemos el norte, hasta el sur no nos para nadie, o sea, ya está, es todo nuestro. Y de repente lo tenemos a San Martín llegando, rompiendo esa barrera, que después, bueno, nada, después la historia, después lo que sabemos. ¿Y por qué no pensar que hubo en esas instrucciones secretas ese plan de no en cualquier momento izarla, sino en ese 1820, en ese reconocimiento a este grupo y en esta puja también de esta América y de este proyecto de país que hasta el día de hoy sigue puja, ¿no? Pero no lo sabemos. Es una historia linda, que puede ser hermosa. Esas instrucciones secretas nunca se encontraron. El derrotero de la heroína es fantástico, es tremendo, es fantástico, es de novela. Termina muchos años dando vueltas, girando, esa presada. Bueno,
en el medio destruido, o sea, esas órdenes nunca se encontraron, tampoco la copia que solía también quedar, por supuesto, ante estos avatares y las cuestiones. Si hay un naufragio, bueno, igual queda copia, nunca se encontraron estas copias. Tampoco las menciona en su informe, bueno, Wedel por supuesto desde ya que no, Wedel describe lo que pasó en ese momento. Sí conocemos esa proclama, esas palabras que dicen ese izamiento, también fueron publicadas en distintos medios, no solamente de Buenos Aires, sino también internacionales, en el Times, tanto en Europa como en Estados Unidos. O sea, claramente una intención política, sabemos lo que significa que aparezca publicado en un diario, ¿no? Bien, esa función política cumplió, pero después los detalles más finos en esta pregunta de qué hacía Luciano Castelli en esa heroína, en esa travesía, son cuestiones que podemos imaginarnos. Es hermosa, ¿no? La historia de la heroína, de este personaje y de toda esta travesía de este primer izamiento es maravilloso. Un dato más, que es este tema de un vínculo más de nuestra comarca con Malvinas, que es el tema de la protección de los recursos marítimos pesqueros, que la primera ley de protección de los recursos es del 22 de octubre de 1821, que se sanciona en la sala de representantes, pero que se pone en marcha por primera vez en la zona de Bahía San Blas. Tenemos una anécdota alrededor de eso, que luego cuando Bernal se le otorga la concesión para explotar ganado en las islas, se hace en virtud de esa ley, y cuando el 10 de junio de 1829 se crea la Comandancia Político-Militar, uno de sus artículos se le encomendaba hacer cumplir la ley sobre pesca de anfibios, esta ley de y como te decía, sanciona en la sala de representantes, pero nace acá en la Bahía San Blas, partido de la Lora. Sí, totalmente. Y es uno en estos actos de dominio y de soberanía ejercidos, que además se esgrimen ante todos los foros internacionales, es uno de los mojones, ¿no? Porque ahí también está incluida en esta cuestión de defensa de nuestros recursos, toda la costa patagónica, incluida en las Malvinas. Sí, y dan cuenta también y van explicando también la historia y sus derroteros. Sí, totalmente. No, es muy rica además la historia y la vinculación de acá de Patagones y de un proyecto de Malvinas integral al continente, que también es otra cuestión. En esta proyección a veces, ¿no?, de esas islas desgajadas de su continente y de cierta historia de una isla que, a ver, las islas son de los náufragos que desesperadamente quieren salir de ahí, ¿no? Nadie quiere quedarse en una isla solo. Y claramente Malvinas no fue ese proyecto de náufragos y hombres y mujeres que pretendían desvincularse del mundo. No. Claramente siempre el proyecto, desde sus inicios, el proyecto de Malvinas estuvo vinculado con el continente. Y no solamente con Buenos Aires, inclusive no solamente con Patagones, sino también con esa Patagonia también larga y extendida, y en ese momento también ajena. Y tenemos ahí en esa historia registros también muy valiosos, muy ricos, algunos se
se presentan en este libro y muchos otros también en nuestros archivos nacionales, que es la vinculación, por ejemplo, de Vernet con María la Grande, una cacica tehuelche que dominaba del Río Negro hacia Cabo de Hornos, que Vernet entabla relaciones en 1824, que le salva la vida, además relata y cuenta Vernet, porque estaban ahí en el fuerte San José, también levantando ganado, cimarrón, caballos. Bueno, la historia de las caballadas, Patagones y Malvinas, o sea, cómo trasladar los caballos de Patagones a Malvinas, todo es toda otra historia, ¿no? Pero bueno, en este caso, Vernet estaba junto con otros socios en ese momento y ahí conocen en ese contexto la conoce a María la Grande, logran negociar que no los achuren. Y a partir de ahí entablan una relación comercial y por algunas cartas de cierta amistad y buen trato. Hay una carta muy rica y muy loca también. A mí me sorprendió mucho al encontrarla, al leerla, que él se llama ante ella como Comandante Luis Corazón Bueno. Así que evidentemente habían llegado también a entablar no solamente esta cuestión comercial. De hecho, María la Grande, esta cacica, viaja a Malvinas en 1831. Es recibida, según también relatos de visitantes, como una... digo de visitantes, muchos de estos relatos porque esta población de Malvinas se componía de 150 habitantes aproximadamente permanentes, pero después se duplicaba casi semanalmente con aquellos barcos que usaban ese puerto como puerto de abastecimiento, de comer carne y de cosas frescas, etc., ¿no? Entonces hay muchos relatos que podemos recuperar a través de estas miradas y estos relatos de viajeros. Pero que en 1831 fue recibida con gran fiesta María la Grande, que se intercambiaron regalos, que hubo también nuevamente fiesta popular, y el objetivo de esa visita era fortalecer las relaciones, por supuesto, con el continente, pero el fin último era poder generar un poblado, un asentamiento en Bahía San Gregorio, porque en todos los quilombos que tenían para llevar desde acá, desde Carmen de Patagones, del Río Negro, los caballos, la caballada, a Malvinas, necesitaban un lugar más cercano para poder pasar, para poder llegar. Y finalmente, además, se llega a un acuerdo en esa visita, que es una visita de Estado, o sea, es una visita recibida así María, la cacica en Puerto Luis. Insisto, Malvinas siempre estuvo atado y vinculado al continente, no desgajado de él, ni de su historia, ni de sus intereses, ni de su proyección. Y por supuesto, además, vinculado claramente con la historia de la Patagonia, siendo parte de esa proyección patagónica. Clara, bueno, agradecerte tu presencia, con tus hijos y ver a la familia. Conocí a tu papá siendo muy chico, porque fui compañero del hermano mayor de Gustavo, desde el primer grado de la primaria hasta
encontrarlo aquí en Río Negro en el 2012 y nos tocó compartir proyectos, sueños, a un poeta, era claramente un poeta, que vivía apasionado por el trabajo, siempre hablando de Malvinas, pero también de las cosas cotidianas de ese proyecto, la Secretaría de Seguridad. Él vivía, o se había instalado acá a 2 o 3 cuadras, en un quincho, lo que era un quincho, tenía su cama, su escritorio lleno de papeles y de libros. El quincho de la dirección, o sea, adelante estaban las oficinas y atrás en el trabajo. Él trabajaba 24 horas por día, viajaba muchísimo en la provincia. Y hoy lo recordaba ahora que decís el Luis Bernet y su relación con los pueblos originarios, ¿no? Hoy es un día tan especial, porque Marcelo era, yo no me acuerdo si director o subsecretario de Seguridad, pero pensaba la seguridad como el cuidado de los otros y sobre todo el cuidado de los más débiles. Entonces, la seguridad no era la represión, sino que era el cuidado de los más débiles, de los que tenían problemas, especialmente de los pibes de los barrios, que lo reconocían en Viedma y en muchos lugares de la provincia, como el barbudo, así lo llamaban, el barbudo. Tenía una barba más grande que la mía. Y ese barbudo que pensaba en la seguridad como cuidado. Qué importante, ¿no? Entonces, rendir homenaje a Marcelo y ojalá podamos mantener los sueños, los proyectos y comprometernos a realizar. El transformar la seguridad represiva en seguridad cuidado. Particularmente en un día como hoy, tan triste en la provincia de Río Negro, donde hay violencia, donde hay represión y donde los mapuches quieren ser presentados como el enemigo. Las Malvinas también se hicieron en alianza con los pueblos originarios. Así que, bueno, el homenaje a Marcelo me parece que tiene que ser levantar ese proyecto que él vino a traer aquí de cuidarnos, y especialmente a los más débiles y a los más pibes y a los pibes, ¿no? Así que, bueno, nada, gracias por estar aquí. Bueno, vamos para adelante si querés. Así que bien. Bueno, Lara quiere obsequiar unos ejemplares, primero a cuidadores, a ver si algún representante, está Maxi. Y en esto de cuidar, que nada, tener a estos pibes y estas pibas que siguen ahí también la posta y que es ahí es cuando papá y Marta pensaron en el nombre del proyecto, cuando se encontraron con Jorge Lugón en una capilla de La Plata y les contó esta carta de la Laudato Si, y ellos enseguida, cuando escuchaban a los descartados y a las descartadas que denunciaba Francisco en esa carta, que decía que esos descartados había que estar en estos hermanos y estas hermanas, estaba también la hermana Madre Tierra. Y a ellos enseguida, cuando esos descartados y descartadas se les aparecían en rostros, nuevamente esto de ir encarnando, ¿no? Siempre ir anclando vida en carne, y se les representaban, y eran para ellos enseguida los jóvenes. Y a la hora de pensar el nombre del proyecto, el cuidado está muy fuerte, pero está como protagonista,
no es solamente, no es el sustantivo, no es el cuidado de la casa común, cuidemos o la acción. No. Es el protagonista, que son ustedes, que son los cuidadores y las cuidadoras de la casa común. Ahí llegó Lucas. No te había visto. Ah, no te había visto, que te había dicho ahí que con la cantada. Y bueno, y ni hablar ahora, se le suma otro cuidado que es el de la soberanía y el de las islas. Así que bueno, ya tienen ahora otro desafío. A Estelita, que sin ella cuidadores y tantos otros proyectos tampoco podrían ser posibles. Del embarque que se hacían expedientes inscritos a Plumas, se van mañana que vamos a estar esperando. Pero bueno, parece ser que el destino quiere esto, ¿no? Que vos hoy estés aquí, nuevamente agradecido. Y acá siempre tenemos presente Malvinas. Y además somos de la tierra que era buena. Que no es poca cosa. Que no solo fue amigo de los tehuelches, que no solo hizo salvamento de náufragos, y que siguió salvando en el conflicto del 82. Yo que hice el servicio militar en la Armada, me navegué, entendía un poco lo que comentaba Jorge. Y esto sin mandarme la parte para nada. Acá me conocen, está. No es fácil navegar. Y hay una pequeña anécdota. Cuando finalizó el conflicto, el enemigo quiso conocer cómo dos pequeños buques de prefectura habían llegado navegando tantas villas sin que ellos, que saben bastante de navegación, lo podían entender. Entonces los hombres de prefectura que estaban le dieron la explicación. Que la causa Malvinas es un sentimiento y cuando ni ellos sabían a dónde iban, pero se dio la orden de ir hacia el sur,
y llegaron allá. Entonces, un poco es esto, ¿no? En síntesis, que viniste a un lugar donde siempre malvinizamos. Es lo que hacemos nosotros. Así Gracias. que, Gracias. Vamos a cerrar con, vamos a convidarlos, seguramente cuidadores los quiere convidar con algo que está allá en el fondo. Para cerrar, bueno, muchas gracias, Clara, por haber venido a Viedma, gracias por haber presentado el libro, gracias por traer también de alguna forma a Marcelo, que bueno, lo queremos mucho, aunque no esté, lo queremos mucho. Y cierro con una frase muy sencilla de él, que siempre la utilizaba, de su ser poeta, y que viene y cabe a todas las causas Malvinas, y cabe también a lo que decía Néstor de lo triste de este día, del día de hoy, que es una frase muy pero muy conocida, y que con Gaby siempre nos acordamos de esa frase de Marcelo, que es: el bien siempre triunfa. Muchas gracias.